Enterococo. En los abscesos abdominales no es obligado tratar los enterococos de forma empírica, pero si en la respuesta figura una combinación que además de ser válida para tratar gram negativos, anaerobios y bacteroides fragilis, también es eficaz contra enterococo, sería una opción también válida. El tratamiento habitual para enterococos es penicilina o ampicilina, y en caso de alergia a betalactámicos, la alternativa sería vancomicina. La gentamicina es sinérgica, y sería obligado asociarla en la endocarditis enterocócica. Quinopristina con dalfopristina y linezolid son nuevos antibióticos eficaces contra enterococos. En el caso de quinupristina con dalfopristina solo sería válido para el enterococo faecium. Tuberculosis. Conceptos. La tuberculosis es una importante infección y aunque conocida desde antiguo, aún supone un importante problema de salud en muchos lugares del mundo. Para entender bien esta enfermedad, cuya patogenia es compleja y todavía no bien conocida, es necesario tener claros unos conceptos generales. Cuando el huésped adquiere la microbacteria, generalmente se produce una situación, como luego expondremos más detalladamente, que denominamos infección latente. El paciente generalmente se encuentra asintomático y la única forma que tenemos en la clínica hoy en día de demostrar esta situación es la existencia de una prueba de Mantoux positiva. Por lo tanto, ante un resultado positivo, podremos decir que ese sujeto tiene al menos una infección tuberculosa latente. En algunos casos, generalmente, a los que los 2 primeros años de adquisición de la infección, el sujeto puede pasar de ese estado de latencia a una situación de enfermedad caracterizada por diversas manifestaciones clínicas y por la capacidad de multiplicación del bacilo, aparece entonces lo que denominamos enfermedad tuberculosa, tuberculosis activa o secundaria, y hoy por hoy la única prueba que nos permite demostrar su existencia es la realización de un cultivo. Luego, el diagnóstico de certeza de la enfermedad tuberculosa requiere de un cultivo positivo. Ni siquiera la observación de bacilos ácido-alcohol resistentes será suficiente para un diagnóstico de seguridad, aunque su visión es una ayuda muy útil para establecer el diagnóstico de sospecha e iniciar un tratamiento empírico. Se debe tener en cuenta que como la prueba de Mantoux es producto de una respuesta inmunológica frente al bacilo, esta no se negativiza aunque tratemos la enfermedad. En general, el Mantoux solo se negativizará cuando aparezca cierto grado de inmunosupresión, como puede ocurrir en los ancianos. Patogenia. Podemos repasar de forma sencilla los aspectos más importantes de la patogenia de la enfermedad, siguiendo el recorrido del bacilo tras su adquisición por vía respiratoria. Tras ser inhalado, alcanza las zonas más declives del pulmón, y su llegada al alveolo produce inicialmente una respuesta inflamatoria inespecífica, caracterizada por una neumotitis que se acompañará de linfangitis y una adenitis regional. Esta respuesta morfológica a la infección inicial del bacilo es lo que configura el denominado complejo primario o complejo de Ghon, y como hemos señalado representa la respuesta inflamatoria inicial a la llegada de la micobacteria. Generalmente este proceso es asintomático, aunque puede evidenciarse en la radiología de tórax. Posteriormente, el bacilo va a tratar de pasar a la circulación sanguínea y diseminarse. A su vez, el sistema inmunológico irá desarrollando desde este momento la respuesta inmunológica específica frente a la micobacteria, mediada por linfocitos T, y que se establece a lo largo de varias semanas. Si el sujeto infectado es inmunocompetente, será capaz de controlar la infección y conseguir que el bacilo entre en una situación de latencia, infección latente, y si le realizamos un Mantoux, este será positivo. En esta situación de equilibrio puede quedar el sujeto durante muchos años. Sin embargo, en algunos casos el bacilo aprovecha la debilidad del sistema inmunológico para multiplicarse activamente y desarrollar lo que denominamos enfermedad tuberculosa. Esta situación aparece generalmente en los 2 primeros años tras la infección. Cuando el bacilo se reactiva, lo más habitual es que produzca enfermedad confinada únicamente al pulmón, tuberculosis pulmonar, aunque en este caso las lesiones tienden a localizarse en los vértices, donde el ambiente es más favorable para la multiplicación de la micobacteria.
En otras ocasiones la bacteria puede diseminarse a otros órganos, generalmente por vía hematógena, produciendo las diversas presentaciones clínicas extrapulmonares de la tuberculosis. En algunos casos, además, el sistema inmunológico se ha debilitado en tal grado, por ejemplo infección por VIH, que la reactivación y diseminación del bacilo es generalizada, conduciendo a lo que llamamos tuberculosis miliar o diseminada. Excepcionalmente en algunos pacientes con un sistema inmunológico muy deteriorado, la primoinfección no se sigue de un estado de latencia, ya que son incapaces de establecer una respuesta específica para la infección. En ese caso, la primoinfección conduce directamente a la enfermedad, que en algunos casos puede ser diseminada. Pleuritis tuberculosa. De las diferentes manifestaciones clínicas de la tuberculosis, la pleuritis suscita especial interés. Hay que tener en consideración que en la mayoría de los casos se trata de una primoinfección tuberculosa, y esto explica sus características. Muchos pacientes la presentaban durante su infancia. Esta infección posteriormente se resolvía sin otras complicaciones y en muchos lugares recibía el nombre de pleura. La llegada del bacilo a la pleura condiciona la producción de un exudado rico en monocitos, pero al tratarse de una primoinfección, la cantidad de bacilos presente en el líquido pleural es muy escasa, por lo que la búsqueda de bacilos ácido-alcohol resistentes y el cultivo del líquido pleural suelen ser negativos. Por este mismo motivo, en muchos casos, la prueba de Mantoux puede ser negativa y tampoco nos ayuda a establecer el diagnóstico. La presencia de la micobacteria en el líquido pleural activa los linfocitos que producen una enzima denominada adenosin deaminasa, ADA. La determinación de esta enzima en lugares con alta prevalencia de tuberculosis resulta útil para establecer el diagnóstico de tuberculosis en pacientes con serositis, pleuritis, pericarditis y ascitis, mediante su determinación en el exudado. Sin embargo, esta técnica tampoco permite establecer el diagnóstico de seguridad. Para ello debemos recurrir al cultivo de la biopsia pleural, si bien la visualización de bacilos ácido-alcohol resistentes en la muestra es altamente sugestivo. En muchas ocasiones, un contexto clínico adecuado, con una determinación de ADA positiva, puede ser suficiente para iniciar un tratamiento empírico. La respuesta inflamatoria que producen algunos tipos de tuberculosis ejerce un efecto negativo, por lo que en algunas formas clínicas de tuberculosis, como la meningitis o la pericarditis, se recomienda asociar esteroides al tratamiento antibacteriano. Tratamiento. El tratamiento de la tuberculosis comprende la combinación de diversos antibióticos con el objeto de evitar resistencias. La pauta más utilizada habitualmente se basa en la utilización de 3 fármacos los 2 primeros meses de tratamiento. Posteriormente se retira la piracinamida para continuar con isoniazida y rifampicina 4 meses más. Con esta pauta se consigue la curación de la enfermedad en la mayoría de casos. Sin embargo, en algunas áreas geográficas, la población presenta resistencia primaria a la isoniazida en un porcentaje importante, mayor del 5%, por lo que se recomienda en estos casos añadir un cuarto fármaco, etambutol. En el paciente infectado por el VIH, se suele extender la pauta hasta cumplir 9 meses de tratamiento. Por lo que se refiere al embarazo, solo la streptomicina está formalmente contraindicada durante el embarazo. Por lo tanto, puede utilizarse la pauta habitual de tratamiento: isoniazida más rifampicina más piracinamida. También se han empleado pautas con etambutol en lugar de piracinamida. En algunas formas clínicas de tuberculosis, como la meningia, osteoarticular o miliar, se suele recomendar extender la segunda parte del tratamiento con los 2 fármacos hasta cumplir 9 o 12 meses, pero la eficacia de esta medida no está suficientemente contrastada. Aunque los efectos secundarios de estos fármacos son diversos, se debe recordar que los 3 fármacos incluidos en la pauta estándar son hepatotóxicos, aunque son isoniazida y rifampicina los que deberemos suspender en caso de elevación importante de las transaminasas, 5 veces por encima del rango del laboratorio.
El etambutol debe evitarse en niños pequeños por el riesgo de neuropatía óptica. Infección latente. Tratamiento. El concepto previo de profilaxis de la enfermedad tuberculosa ha sido reemplazado por el de tratamiento de la infección latente. Esta denominación, mucho más ajustada, nos indica que el objetivo de dicha actuación consiste en identificar a aquellos pacientes que puedan presentar una infección latente por el bacilo de Koch. De ellos, se selecciona a aquellos que tienen un mayor riesgo para desarrollar una enfermedad tuberculosa activa y se realiza tratamiento para erradicar la infección. Por ello, la prueba determinante será la realización de un Mantoux, que hoy por hoy es el único test que nos indica en clínica la existencia de una infección latente. Como tratamiento suele utilizarse la isoniazida en monoterapia durante 6 meses, si bien los estudios de los últimos años apuntan que una duración de 9 meses puede ser más adecuada. En los pacientes infectados por el VIH se recomienda prolongar la isoniazida durante 12 meses. Entre los sujetos con un mayor riesgo de desarrollar la enfermedad tras la primoinfección se encuentran los pacientes infectados por el VIH, los que adquirieron la infección en los 2 últimos años, es decir, convertores recientes, los sujetos con lesiones radiológicas fibróticas, los adictos a drogas endovenosas, silicóticos, inmunodeprimidos, trabajadores sanitarios, etc., que son los grupos que representan las principales indicaciones del tratamiento de la infección latente. Se debe tener en cuenta que ante todo paciente que quiera tratarse una infección latente y por tanto iniciar monoterapia con isoniazida, debe descartarse en primer lugar la existencia de enfermedad activa que precisaría de terapia triple. Este aspecto es especialmente importante, como se verá a continuación, en los sujetos que sean contactos de pacientes bacilíferos. En estos casos puede ser útil la realización de una radiografía de tórax o incluso baciloscopias de esputo. Contactos. Ante un sujeto que ha tenido exposición con un paciente bacilífero, siempre deberemos realizar la prueba del Mantoux. Es esta la que nos orienta sobre la posibilidad o no de adquisición de la infección. Aunque la indicación de iniciar isoniazida depende del grupo de edad ante el que nos encontremos, todo individuo que sea contacto de un paciente bacilífero debe en principio recibir isoniazida. Si el Mantoux fuera negativo y el sujeto es joven, debe también iniciar isoniazida y repetir la prueba 2 meses después. Si el Mantoux siguiera siendo negativo, suspendería la isoniazida, y si fuera positivo, completaría el tratamiento. Esta misma situación varía en un adulto, ya que si su primer Mantoux fuera negativo, solo iniciaríamos isoniazida si se demostrase conversión en un segundo Mantoux realizado a los 2 meses. En los sujetos ancianos, debemos tener en cuenta que se trata de pequeños inmunodeprimidos, y el Mantoux puede ser negativo, aunque presenten una infección latente. Por ello, en este grupo se recomienda, ante un primer Mantoux negativo, repetir la prueba a la semana para producir un mayor estímulo, y este segundo test es el que se valora. Debemos recordar que antes de establecer tratamiento con isoniazida, deberíamos descartar que el sujeto contacto no presenta realmente una enfermedad activa, ya que en ese caso la terapia debe ser combinada, evitando el riesgo de resistencias al usar la isoniazida en monoterapia. Este punto puede ser difícil en los niños, pues en ellos la enfermedad puede ser más larvada. Enfermedades de transmisión sexual. Uretritis, cervicitis. Gonococo y clamidia trachomatis son las 2 bacterias de transmisión sexual más importantes que producen uretritis en el varón y cervicitis en la mujer. Actualmente en España es más frecuente la infección por clamidia que no por gonococo. Para el diagnóstico y tratamiento inicial de esta infección se debe tomar una muestra de exudado uretral o cervical y realizar una técnica de Gram. Si se observan células inflamatorias que en su interior tengan diplococos, cocos en parejas, Gram negativos, se realiza el diagnóstico de infección por gonococo. Si en el exudado se observan células inflamatorias sin diplococos Gram negativos intracelulares, se asume el diagnóstico de infección por clamidia.
Se puede confirmar el diagnóstico mediante técnicas de inmunofluorescencia directa sobre la muestra con anticuerpos dirigidos específicamente contra esta bacteria. Es importante recordar que para diagnosticar infección por gonococo, los diplococos que se visualicen deben ser intracelulares, pues la visualización de diplococos gram negativos fuera de las células inflamatorias se corresponde simplemente con flora saprofita y no es diagnóstico de ninguna infección de transmisión sexual. Actualmente se debe asumir que todos los sujetos infectados por gonococo también lo están por clamidia, de modo que si se realiza un diagnóstico de infección por gonococo, se debe tratar de manera simultánea la infección por ambas bacterias. No ocurre lo mismo en el caso contrario. Si se diagnostica una infección por clamidia, se pauta tratamiento solamente frente a esta bacteria. En el manual CTO se pueden repasar las pautas de tratamiento posibles para cada una de estas bacterias. Sífilis. Diagnóstico serológico. La sífilis es una enfermedad de transmisión sexual producida por Treponema pallidum. En los últimos años se ha producido un repunte de su incidencia. En el manual CTO se pueden repasar los cuadros clínicos correspondientes a las diversas fases de la enfermedad. Sífilis primaria, chancro duro, sífilis secundaria, fiebre, adenopatías y exantema cutáneo con afectación de palmas y plantas, sífilis terciaria, goma sifilítico, cuadros neurológicos y lesiones cardiovasculares, y sífilis cuaternaria, tabes dorsal y parálisis general progresiva. En los últimos años, en el MIR, se han realizado diversas preguntas sobre las pruebas de diagnóstico serológico de la sífilis. Es importante recordar las diferencias entre las pruebas treponémicas y las reagínicas. Pruebas treponémicas. Las pruebas treponémicas más importantes son FTA y TPHA. Como indica su nombre, detectan anticuerpos específicos frente a la bacteria. Las pruebas reagínicas, como indica su nombre, se producen por una reacción inespecífica en el seno de la infección treponémica. Por tanto, tienen más posibilidades de tener falsos positivos. Cualquier situación que active el sistema inmunológico puede provocar que estas pruebas sean falsamente positivas. Embarazo, ancianidad, infección por VIH, enfermedades autoinmunes como el lupus. Las pruebas treponémicas son cualitativas, positivo-negativo. Pueden ser ya positivas en la sífilis primaria y permanecen positivas toda la vida, aunque se realice un tratamiento correcto. Por tanto, no sirven para determinar el grado de actividad de la enfermedad ni monitorizar la respuesta al tratamiento. Pruebas reagínicas. Sin embargo, las pruebas reagínicas son cuantitativas, es decir, pueden ser menos o más positivas. 1/16, 1/32, 1/64, 1/128, 1/8192. Suelen ser positivas a partir de la sífilis secundaria. Miden la actividad de la infección y sirven para determinar la respuesta al tratamiento, llegando a negativizarse tiempo después de completar un tratamiento correcto. Para el diagnóstico de neurosífilis, las pruebas que hay que determinar en el LCR son las reagínicas. Su positividad en este fluido es diagnóstico de afectación del sistema nervioso central. Al ser cuantitativa, las pruebas reagínicas son útiles para determinar la actividad de la neurosífilis y la respuesta al tratamiento, de modo que pueden llegar a negativizarse tiempo después de completar un tratamiento correcto de neurosífilis. El tratamiento de elección de la sífilis es la penicilina. Según el tipo de sífilis, varía la dosis de penicilina a administrar y la vía de administración. Estos detalles pueden consultarse en el manual CTO. SIDA. Virus de la inmunodeficiencia humana. El virus de la inmunodeficiencia humana, VIH, pertenece al grupo de los retrovirus. Su material genético se codifica en forma de ARN, y en el citoplasma de la célula que infecta pasa a ADN mediante la acción de un enzima denominado transcriptasa inversa. El VIH es capaz de infectar dos tipos de células en el ser humano: linfocitos T de ayuda, también denominados linfocitos T helper o linfocitos T CD4, y células del sistema macrocítico macrofágico,
monocitos, macrófagos y células derivadas de los mismos. El VIH reconoce a las células que va a infectar mediante una proteína de su envoltura denominada GP120. Para que el virus penetre dentro de la célula, la proteína GP120 se tiene que unir a dos estructuras proteicas de la superficie de la célula, que son CD4 y CXCR4, en el caso de los linfocitos T, y CD4 y CCR5, en el caso de monocitos y macrófagos. CD4 es el denominado receptor del VIH y CXCR4 y CCR5 son los denominados correceptores. Una vez que GP120 se ha unido al receptor y al correceptor, entra en acción la otra proteína de la envoltura del virus denominada GP41. GP41 también se denomina proteína de fusión, dado que su misión es la de fusionarse con la membrana de la célula, formando un poro a través del cual el ARN del VIH penetra en el citoplasma de la célula, que de este modo queda infectada. Tras la infección inicial por VIH, se puede producir un cuadro clínico, habitualmente en forma de síndrome mononucleósico, con o sin extantema cutáneo, que se corresponde con el máximo aumento de la carga viral, entre 2 y 4 semanas después de la infección. Es un cuadro clínico autolimitado que en muchas ocasiones pasa desapercibido o no se alcanza un diagnóstico etiológico. El sistema inmunológico actúa inicialmente frente al VIH, reteniéndolo en los ganglios linfáticos, anclando a los viriones en las prolongaciones de unas células denominadas células dendríticas foliculares. Esta acción inicial del sistema inmunológico se corresponde con la disminución de la carga viral, que detecta virus circulante en sangre, y un aumento del tamaño de los ganglios linfáticos en diversas localizaciones. El aumento del tamaño de los ganglios linfáticos se corresponde con la denominada linfadenopatía generalizada persistente. Transmisión. La infección por VIH se puede transmitir por 3 mecanismos: por vía sexual, a través de la sangre y sus derivados, y mediante transmisión vertical, madre-hijo. A nivel mundial, la causa más frecuente de transmisión del VIH en la actualidad es la vía sexual heterosexual. La infección por VIH se puede transmitir por cualquier tipo de relación sexual, y es más fácil la transmisión del varón a la mujer que no al contrario. La transmisión a través de la sangre es cada vez menos frecuente en relación con compartir jeringuillas para inyección de droga por vía parenteral, pero existen otras posibilidades, como la exposición accidental al virus por parte del personal sanitario que atiende a sujetos infectados. En cuanto a la transmisión vertical, el VIH se puede transmitir a lo largo de todo el embarazo, en el momento del parto y a través de la lactancia materna. La transmisión es más probable según avanza el embarazo. Actualmente solo es necesario la realización de cesárea si la mujer embarazada no ha recibido tratamiento antirretroviral y en el momento del parto su carga viral es superior a 1000 copias por microlitro. En los países desarrollados está contraindicada la lactancia materna en mujeres infectadas por VIH. En todos los casos se debe administrar AZT por vía intravenosa durante el parto y AZT por vía oral al recién nacido durante las primeras 6 semanas de vida. Diagnóstico. Existen varias posibilidades para el diagnóstico de la infección por VIH. La prueba habitualmente empleada es la serología, detección de anticuerpos frente al virus. La prueba serológica que se realiza inicialmente es una técnica de ELISA, muy sensible, pero poco específica. Si el resultado es positivo, se confirma mediante otra técnica denominada Western blot. Otra posibilidad para el diagnóstico es la detección de los propios antígenos de virus, concretamente del antígeno P24, que es la proteína del core, parte más interna del virus. El VIH se puede cultivar en medios celulares, como otros virus, pero este cultivo se debe realizar en unas condiciones de seguridad extremas, por lo que esta técnica solo se emplea en laboratorios de experimentación. La técnica más moderna para el diagnóstico es la reacción en cadena de la polimerasa, conocida por sus siglas en inglés, PCR. Esta es la técnica de diagnóstico más sensible, capaz de detectar pequeñas cantidades de ARN viral. Además, sus resultados son cuantitativos,
número de copias de ARN del virus por ml de suero, por lo que tiene importancia para determinar la respuesta al tratamiento antirretroviral. Actualmente la técnica del PCR es la prueba de elección para el diagnóstico en dos circunstancias en las que la serología no es útil. 1. En las primeras semanas tras la infección por VIH, durante el periodo ventana, en el que el sistema inmunológico todavía no ha producido anticuerpos frente al virus y las técnicas serológicas son todavía negativas. 2. Para el diagnóstico en el recién nacido. En este caso ocurre lo contrario. Las pruebas serológicas pueden ser falsamente positivas porque la inmunoglobulina G materna puede pasar la barrera placentaria, de modo que un recién nacido puede tener anticuerpos frente al virus sin estar infectado por el mismo. Infecciones oportunistas. La infección por VIH produce una destrucción progresiva del sistema inmunológico, principalmente por una disminución cuantitativa del número de linfocitos TCD4. Según el grado de inmunosupresión, el sujeto infectado presenta mayor o menor riesgo de diversas infecciones oportunistas y procesos neoplásicos. Neumonía por Pneumocystis jirovecii. Se trata de un hongo saprofito habitual del árbol traqueobronquial del ser humano. Su nombre previo era Pneumocystis carinii. Es causante de neumonía grave en sujetos infectados por VIH con un recuento absoluto de linfocitos TCD4 inferior a 200 por microlitro. Desde el punto de vista clínico, se caracteriza por la presencia de fiebre, tos seca y sensación disneica progresiva hasta hacerse de reposo. Es frecuente que el paciente presente una hipoxemia importante. En la radiografía de tórax se observa habitualmente un infiltrado pulmonar de tipo intersticial afectando a ambos pulmones. Para el diagnóstico se emplean diversas tinciones en el esputo o en el material obtenido mediante broncoscopia para visualizar al hongo. El tratamiento de elección es cotrimoxazol. Esta infección oportunista del paciente infectado por VIH tiene indicación tanto de profilaxis primaria como de profilaxis secundaria. Primaria en todos los infectados por VIH con menos de 200 linfocitos TCD4 absolutos por microlitro y secundaria en todos los que hayan sufrido previamente la neumonía por este microorganismo. En ambos casos, el fármaco de elección es cotrimoxazol y en ambos casos se puede retirar la profilaxis cuando mejora la situación inmunológica del paciente bajo tratamiento antirretroviral. Toxoplasmosis cerebral. Afecta a sujetos infectados por VIH y recuento absoluto de linfocitos TCD4 inferior a 100 por microlitro. Desde el punto de vista clínico, el paciente suele consultar por crisis convulsivas o focalidad neurológica. En la TAC cerebral se observará una o varias lesiones redondeadas con captación de contraste en forma de anillo, edema perilesional y compresión de estructuras adyacentes. En un contexto adecuado, este cuadro clínico y radiológico es suficiente para establecer el inicio de tratamiento empírico frente a toxoplasma con sulfadiazina más pirimetamina más ácido folínico. Si en el plazo de 3 o 4 semanas no ha habido mejoría clínica y radiológica, está indicado el realizar una biopsia cerebral. El diagnóstico diferencial de la toxoplasmosis cerebral en el paciente infectado por VIH hay que establecerlo con otros procesos como el linfoma cerebral primario. Retinitis por citomegalovirus. Este virus produce retinitis en pacientes infectados por VIH en fase avanzada, habitualmente con menos de 75-50 linfocitos TCD4 totales. Clínicamente el paciente presenta disminución de la agudeza visual. Al explorar el fondo de ojo mediante oftalmoscopio, se observan unas lesiones retinianas características, zonas de hemorragia y zonas de exudados amarillentos. Vulgarmente se dice que es una lesión en tomate y mostaza. La visión de este tipo de lesiones por parte de un oftalmólogo experto es suficiente para establecer el diagnóstico de retinitis por citomegalovirus y para iniciar el tratamiento con ganciclovir. Esta infección tiene indicación de profilaxis secundaria hasta que bajo tratamiento antirretroviral mejore la situación inmunológica del paciente. Meningitis por criptococo.
Se trata de un hongo oportunista que produce meningitis en sujetos infectados por VIH y menos de 100 linfocitos TCD4 absolutos por microlitro. Desde el punto de vista clínico, es un cuadro de meningitis de evolución subaguda que puede presentar signos de hipertensión intracraneal. En el líquido cefalorraquídeo, las células que predominan son los linfocitos y cursa habitualmente con disminución de los niveles de glucosa y aumento de los niveles de proteínas. Actualmente la prueba diagnóstica de elección es la detección del antígeno de criptococo en el líquido cefalorraquídeo. El tratamiento de elección es la combinación por vía intravenosa de anfotericina B y 5-fluocitosina. También en este caso está indicada la profilaxis secundaria, que de elección se realiza con fluconazol. La tuberculosis es una infección relativamente frecuente y potencialmente muy grave en el paciente infectado por VIH. Se produce un aumento de la incidencia tanto de las formas pulmonares como de las extrapulmonares y de la forma miliar o diseminada. Se recomienda un tratamiento más prolongado que en los no infectados por VIH. Se debe realizar tratamiento de la infección latente en todos los infectados por VIH que presenten un Mantux positivo y también en aquellos con Mantux negativo en cuyo entorno social se hayan producido casos de tuberculosis. Es importante recordar que siempre antes de iniciar el tratamiento de la infección latente, clásicamente conocido como profilaxis, se debe descartar cuidadosamente la posibilidad de una infección activa. Tratamiento. Actualmente existen 5 grupos comercializados de fármacos antirretrovirales. 1. Inhibidores de la transcriptasa inversa, análogos de los nucleósidos. Como indica su nombre, su mecanismo de acción se basa en inhibir la acción de un enzima del VIH denominado transcriptasa inversa, cuya función es convertir en el citoplasma de la célula infectada el ARN del virus en ADN. Este grupo de fármacos actúan como análogos de los nucleósidos, es decir, en la cadena de ADN que se está sintetizando se sitúan como una base más e impiden que se sigan añadiendo nuevos fragmentos para la síntesis del ADN. Los que se emplean actualmente dentro de las pautas de primera elección son AZT o cidobudina, 3-TC o lamivudina y emtricitabina. Todos ellos presentan un efecto secundario potencialmente muy grave, que es la acidosis láctica por toxicidad mitocondrial. 2. Inhibidores de la transcriptasa inversa análogos de los nucleótidos, con T. Su mecanismo de acción es similar al del grupo anterior. La única diferencia es que este grupo de fármacos necesitan fosforilarse 2 veces en vez de 3 para ser activos. El fármaco comercializado perteneciente a este grupo es tenofovir. 3. Inhibidores de la transcriptasa inversa no análogos de los nucleósidos. Como indica su nombre, este grupo de fármacos también actúan inhibiendo la acción de la transcriptasa inversa, es decir, impidiendo el paso del ARN del virus a ADN. Pero en este caso el fármaco actúa directamente sobre el enzima, no mediante su posicionamiento en la cadena de ADN, como los grupos anteriores. El fármaco más importante es efavirenz, que puede producir pesadillas muy desagradables durante las primeras semanas de administración. 4. Inhibidores de la proteasa. La proteasa es una enzima que actúa en la fase avanzada de la replicación del virus. A partir del ARN del VIH se sintetizan las proteínas que van a conformar sus diferentes cubiertas. La proteasa es el enzima responsable de trocear la larga cadena de proteínas que se sintetiza a partir del ARN para que los pequeños fragmentos resultantes puedan ensamblarse y conformar las diferentes envolturas de cada virión. Los fármacos inhibidores de la proteasa impiden la acción de esta enzima, de modo que se impiden la síntesis de las cubiertas del virus y de esta manera se interrumpe su proceso de replicación. El fármaco que actualmente se considera de elección en este grupo es lopinavir, potenciando su acción con dosis bajas de ritonavir. Un efecto secundario muy importante de este grupo de fármacos es la dislipemia, en forma tanto de hipercolesterolemia como hipertrigliceridemia. 5. Inhibidores de la fusión. Este es el grupo más moderno de los antirretrovirales.
y su mecanismo de acción es muy diferente al del resto de los grupos, puesto que actúan antes de que el VIH invada la célula diana. Se denominan inhibidores de la fusión, porque impiden que se fusionen las membranas del virus y de la célula al interponerse entre la proteína GP41 de la envoltura del VIH y la membrana de la célula diana. El fármaco comercializado perteneciente a este grupo es Enfuvirtide. Su administración se realiza por vía subcutánea. De momento no se incluye dentro de las pautas de tratamiento de primera elección, sino solamente en pautas de rescate. El tratamiento con la combinación de 3 fármacos activos frente al VIH, triple terapia, cambió radicalmente el pronóstico vital de los infectados por este virus a partir del año 1996. Desde entonces los cambios en las pautas de elección han sido y siguen siendo vertiginosos. Actualmente existen 2 pautas de triple terapia que se consideran de primera elección. 1. Combinación de 2 inhibidores de la transcriptasa inversa análogos de los nucleósidos más un inhibidor de proteasa. 2. Combinación de 2 inhibidores de la transcriptasa inversa análogos de los nucleósidos o de los nucleótidos más efavirenz. En la última década se han desarrollado diversos estudios comparativos de diferentes combinaciones de antirretrovirales. A la luz de los resultados de estos estudios, las directrices más recientes sobre tratamiento antirretroviral indican dentro de cada una de las opciones previamente descritas qué combinaciones de fármacos se consideran de primera elección. De este modo, en la primera opción, combinación que incluye un inhibidor de la proteasa, la pauta de elección es la combinación de 3-TC o emtricitabina más AZT más lopinavir potenciado con ritonavir. En la segunda opción, es decir, la combinación con efavirenz, las posibilidades que se consideran hoy en día de primera elección son 3-TC o emtricitabina más AZT o tenofovir más efavirenz. En un estudio publicado en febrero de 2006, se obtuvieron mejores resultados clínicos con la combinación de emtricitabina más tenofovir más efavirenz que con la combinación de 3-TC más AZT más efavirenz. En cualquiera de los casos, el objetivo del tratamiento es conseguir una carga viral indetectable, puesto que esto se acompañará de un aumento del número de linfocitos T CD4, una disminución de las infecciones oportunistas y una mayor supervivencia de los pacientes.